a la palabra de Dios. Después de haber adorado y exaltado su nombre, nos toca ahora escuchar la palabra del Señor. Esta palabra que hoy escogí fue la crucifixión, la resurrección y su ascensión de Jesucristo. Vamos a hablar sobre tres cosas importantes que Jesucristo hizo antes de estar a la diestra de su Padre. ¿Cuál fue el propósito de la crucifixión? Vamos a ver cuál fue el propósito de la resurrección y también vamos a ver sobre su ascensión de Jesucristo y qué gran comisión nos dejó nuestro Señor Jesucristo para todos los que creen en Él. Aquí hay cosas muy grandes que nos vamos a enterar. Si en caso no sabías para qué servías en la casa de oración, hoy lo vas a saber. ¿Para qué eres hijo de Dios? Hoy lo vas a saber. Vamos a abrir en la Biblia en Mateo 27, versículo 27 y lo vamos a leer desde 45 al 50. Por mí yo le diría toda la historia, de verdad, que es muy bonita lo que relata en este libro, pero vamos a agarrar por partes para ir entendiendo. Este libro nos habla de la crucifixión, aleluya, lo que pasó él por la humanidad, donde nos van a demostrar lo que él fue flagelado, sometido a tormentos físicos, puestos corona de espina, antes de ser crucificado, para dar cumplimiento a la palabra de su Padre que está en la Biblia. Esta profecía Jesús lo tenía que cumplir. Y por ende, la palabra de Dios en Mateo capítulo 27, versículo 27, lo vamos a leer para poder entender lo que yo quiero decir sobre la crucifixión. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándola de rodilla delante de él, le encarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndolo, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Y después de haberle encarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y si leemos los últimos versículos que habla entre 45 y el 50, hasta el 50, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban de allí al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corrieron uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en la boca le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Tomemos asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Empezamos sobre la crucifixión, sobre la historia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo en Mateo un relato muy profundo, pero hay otro capítulo mucho más profundo de lo que Jesús pasó y qué tan impactante fue lo que Jesús pasó por nuestras vidas. Y he escogido muchos capítulos, versículos de libros, pero quiero enfocarme en Isaías 53, 1, 5. Y necesito que el pastor de este lugar lo pueda leer. Isaías capítulo 53, versículo 1 al 5, por favor. ¿Qué nos relata el Señor ahí? 3, 1 al 5. Alabamos la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53. Versículo 2. Y subiría cual renovó delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay que parecer a él, diciendo: su hermosura le veremos, mas sin atractivo.
para que deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El 4. Versículo 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Lo hemos herido a Dios, ha sido abatido, mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y diciendo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por qué me digo? Porque me enfrasco en 53, 1 al 5. Porque si vemos la historia de aquí, el Señor dice que era hermoso. Jesús era hermoso. Pero cuando Él fue flagelado, sometidos a golpes por por nuestras vidas, Él dice que Él llevó esos dolores, mis hermanos. Cuando Cristo llega a la cruz, antes de pasar ese proceso de llegar a ser clavado en la cruz, Jesús fue primero azotado. Y dice en la historia, si uno va viendo cómo Jesús fue flagelado, cómo fue azotado, ellos dicen que fue destrozado. Se le veía lo que era interno del cuerpo. O sea, yo me imagino que se visualizaba la herida hacia adentro. Era agujeros que tú podías ver la expresión de lo que tenía el cuerpo dentro del humano. Podríamos ver que Jesús era un ser tal como nosotros. También sangraba, también le dolía. Y yo a veces me pongo a imaginar, el mundo dice, creo en Dios, yo hago la Pascua, todos se someten a comer pescado, porque comer carne es pecado y hay que comer ese día pescado. Y en la palabra de Dios, si tú te estudias, la palabra de Dios dice que cuando Él fue crucificado fue flagelado, sometido a muchas cosas. Mis hermanos, el pecado no está en la comida, el pecado no está en la carne, el pecado no está en un pescado. Tú puedes comerlo, tú puedes comer todo lo que Dios te puede haber dado en esa hora. No podemos asimilar al pecado a la carne, porque si podemos cifrarlos al pecado y comencemos a anular. Una de todas, que es común en todos nosotros, es mentira. Es lo principal, la mentira. Y eso es común en todos. La desobediencia también es común en muchos. El no obedecer la palabra de Dios también es pecado, porque estás en contra de las reglas de nuestro Señor Jesucristo en la crucifixión, que Él llevó su dolor, Él llevó tu dolor, tu tormento, tu enfermedad. Yo a veces me imagino en ese tiempo que Jesús fue sacrificado por la salvación de la humanidad, porque Él no dice ni siquiera por ti ni por mí, Él dice por la salvación de la humanidad. Pero si vemos la humanidad en este tiempo, ¿qué es lo primero que carga en sus hombros? Ídolos, mis hermanos. Ídolos, dioses falsos, dioses hechos de manos de hombre, e ignorando la crucifixión del Señor Jesucristo. O sea, el mundo se burla meses por mes en diferentes lugares, en diferentes zonas de los países. Y estamos hablando mundialmente, porque hay muchos sacrilegios por todo lado. Y la crucifixión viene por Roma y por los sabios, dice la palabra, que eran personas que sabían la Biblia, que sabían lo que decía la Biblia, el significado de la Biblia, de lo que habían estudiado, sabían que venía un Mesías, pero teniéndolo al frente lo ignoraron, porque ellos creían saber más. Ellos se habían adaptado a lo que Moisés había dicho, pero no se dieron cuenta que Moisés estaba hablando de a quién lo estaban apuñalando, de a quién lo estaban sometiendo a tormentos de dolores. Ellos no se daban cuenta que el Mesías que tenían en su mano
y que provocaron la crucifixión de esa manera. Mis hermanos, por eso a veces digo yo que estudiar mucho y mucha letra y no tener nada del Espíritu, pierdes la esencia de la emoción que el Espíritu de Dios te puede revelar quién está al frente tuyo. Y eso es lo que les pasaba a aquellos varones que se sometieron a su soberbia, a no creerle al Hijo de Dios. Por eso muchos vemos en muchos lugares, siendo hombres que dirigen catedrales, tremendos catedrales y con diferentes signos de tantas cosas que cuelgan al cuello y crucificados por todos lados, yesos de crucifixión. Pero yo me imagino y digo yo, Señor, qué repugnancia más grande, Padre Santo, ver a seres de hombres, teólogos, sabiendo la Biblia y haciendo lo malo y engañando al mundo entero. Así es. Si usted ve la catedral está llena, recordando del ramo de Jesús, la resurrección, viendo muchas barbaridades, pero el corazón perverso adentro, ni un cambio. Si llega el mes de octubre, ves al Señor de los Milagros cargados por todo lado. ¿Qué es eso? Entonces no adoran al Dios que fue crucificado. No adoran a ese Hijo que vino a la tierra a formar parte de nosotros para poder entendernos nuestras pasiones, para poder entendernos nuestras debilidades, para poder entendernos cómo nosotros podemos salir de lo que estábamos viviendo, si podíamos tener salvación o no. Jesucristo en este tiempo, si lo hizo, la crucifixión era para que llegara un tiempo de no pagarlo nosotros con el mismo dolor. Mis hermanos, no evadamos la fuerte crucifixión del Señor, el dolor que llevó por ti y por mí, porque ahora lo que tenemos no es nada de lo que Él pasó. Y nuestros hermanos que creyeron y que han muerto por Jesucristo, que dieron la vida para que este evangelio siga predicado a muchos lugares, para que llegue para ti y para mí. Gloria a Dios. Valoremos esas vidas, esa vida que dieron por nosotros los apóstoles, los discípulos. Murieron niños, niñas, mujeres creyendo en este Dios que creemos ahora. Aleluya. No desperdiciemos, iglesia, y hablo congregación generales, no desperdiciemos la crucifixión del Señor. No ignoremos a este Salvador que lo único que hizo por amor fue darnos vida eterna a través de su crucifixión. El enemigo quiso mucho impedir. Ya hablamos de la parte de la crucifixión y quería hacerle entender que no debemos tener la ignorancia del dolor que Él padeció por nuestras vidas. Vamos a pasar al otro tema que también es muy importante, y esto es para todo a nivel mundial. Y quiero recordarle que Jesucristo resucitó al tercer día, dice la palabra del Señor. Aleluya. Y hubo una resurrección. O sea, Cristo no quedó en la cruz, no quedó ahí ni para tenerlo de recuerdo. Cristo resucitó. Y dice que fue uno de los eventos más grandes de la historia para que él cree en el Hijo de Dios, la marca de la victoria sobre la muerte. Amén. Y lo vamos a ver en el texto donde dice que los guardias de Roma vigilaban el sepulcro. Y lo vamos a ver también en Mateo 27, 62 al 66. Me lo lee, por favor, Diego, para confirmar lo que estamos diciendo. Y lo que ocurre en este tramo, porque mucha gente no cree en la resurrección, porque mucha gente cree que era profeta nada más. Voy a tratar Mateo 27, 62, 66. Aleluya. Por favor. El día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante el Pilato y le dieron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía, aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro
hasta el tercer día. No sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo. Luego digan al pueblo, resucitó entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia. Vayan y aseguren el sepulcro, como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Qué interesante. Miren, estas personas que sabían la Biblia y sabían el acontecimiento de lo que pasaba, Jesús había dicho que el tercer día él iba a resucitar. Amén, así es. Y dijo, mandemos guardia, por favor, para que aseguren, para que esto no se propague y digan que ha resucitado. Porque puede ser que dice ahí que los discípulos pueden robarle el cuerpo y después pueden mentir. Mira, hasta ese extremo llega los inteligentes de aquellos tiempos, esos eruditos que comenzaron a hablar y confabulaban con Jesucristo. Querían impedir que el mundo se enterara de la resurrección de Jesús. Ahí estamos hablando de que mandan guardias a cuidar la tumba, a proteger que nadie les pasa. Mi hermana Rosa me va a leer Mateo 28, 2 al 4. Por favor. 28, 2, 4. Pasando los días de reposo al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María y a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque ángel del Señor diciéndole, descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y al miedo de los guardias temblaron y se dieron como muertos. Y se quedaron como muertos. Se quedaron como muertos. Gloria al Señor. Mire lo que pasó. Dice que pasó el día de reposo al amanecer el primer día de la semana. Vinieron María y Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. En pocas palabras, se desmayaron de la impresión. Ellos fueron los primeros que vieron que había una resurrección que se había cumplido con lo que el Señor había estado anunciado, que al tercer día él iba a resucitar. Y dice, vamos a ver quiénes fueron los que entregaron la información de Jesús, quien había resucitado. Cuán la importancia somos las mujeres. Y si vemos de nuevo el 28 capítulo y versículo 1, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron ¿qué? María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. ¿Quiénes fueron los que fueron entregados? Las mujeres. Ellas fueron a correr a Jesús a donde estaba en su sepulcro para ungirlo. Pero dice en Mateo 28, versículo 5, dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde puesto el Señor. Y pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos y he de aquí adelante de vosotros a Galilea. Y ahí lo veréis. Y aquí os he dicho.
Entonces ellas, las mujeres, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ¿quién no se va a encontrar regocijo de haberte enterado de que al que tú seguiste y al que te dijo que el tercer día va a resucitar? Obvio que las mujeres somos las que más somos efusivas de emociones, somos las que más nos emocionamos de algo tremendo, de que algo, y somos las mujeres que más creemos en Dios. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Cuán importante, mi hermano, es que tengan ministerio en una iglesia las mujeres, porque somos parte importante de la ayuda de las congregaciones, de nuestros pastores. Somos una parte importante que no se nos debe ignorar. Es importante doctrinarnos a nosotros como hijas de Dios para que nosotros podamos ser fruto de buenas dádivas dentro de la congregación. No formarnos como chismosas, calumniadoras, no, sino al contrario, amorosas, dadivosas, comprensivas, tolerantes, buenas consejeras para las jóvenes. Para eso debemos ser doctrinadas las mujeres. Las mujeres debemos ser doctrinadas para dar amor al necesitado, para brindar y no esperar a nada a cambio. Porque hay muchos que dan y esperan recibir más. Y no es así. Varones y mujeres, cuando uno da, no hay que esperar que nos den. Dejemos que el Espíritu de Dios, que nuestro Señor Jesucristo pueda bendecir nuestro hogar. Solo esperemos la bendición de lo alto. Amén. Así que mujeres y varones somos importantes en la obra del Señor. Y en este versículo que voy a anotar ahora, también se trata de una información importante que lo habla, y ya lo hemos repetido, y lo voy a volver a decir en Mateo 28, en el mismo 28, casi no nos vamos a salir mucho de otros lugares, pero habla del 11, versículo 11 al 15, y dice la palabra sobre el informe del guardia. Ahora me van a ver por qué los guardias comienzan a decir cosas que no eran correctas, porque ellos fueron pagados. Y la palabra lo dice aquí. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejos, dieron mucho dinero a los soldados, mucho dinero. Bien, mira, cuánto pagaron para que ellos siguieran mintiendo que Jesucristo no había resucitado. Y dice el 13, diciendo: decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche. Mira la mentira grande que le estaban diciendo estos eruditos que se sabían la Biblia y de tapa a tapa, que podían decir muchas cosas, pero también producían la mentira. Y diciendo, dice, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. O sea, miente, di esto, no digas que ha resucitado. Y el 14 dice: y si esto oyere el gobernador, nosotros le procederemos y os pondremos a salvo. O sea, tú mientes y yo te respaldo. No puede haber dentro de todos nosotros hijos que saben la Biblia, saben lo correcto, e inducir al pueblo a hacer lo malo. Es algo que Dios no puede perdonar, porque en su palabra dice que el pecado de mentir y de adulterar también nos trae consecuencias. Así es. Y el 15 dice: y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había dicho y instruido, dice, y divulgaron entre los judíos hasta el día de hoy. Dígame usted si usted en Israel puede salir a predicar libremente y hablar que Jesucristo era el Hijo de Dios y que había resucitado entre los muertos. Te matan. Te matan en Israel.
¿Por qué? Porque esta mentira influyó mucho para que muchos judíos no creyeran en el Hijo de Dios. Así es. Vamos a ver algo más importante, que después de que Jesús fue crucificado, resucitó, y vamos a ver qué pasó antes que Jesús ascendiera a la diestra donde está el Padre Celestial en los cielos. Y quiero que continuemos leyendo la Biblia, y dice ahí que 40 días después de la resurrección estuvo, dice el Señor, con sus discípulos antes de ascender al cielo, y entregó una gran comisión. Y esta comisión es para ti, para mí. Y vamos a ver en Marcos capítulo 16, versículo 14 al 18, y lo lee Diego. Marcos capítulo 16, y me lees el versículo 14 y 18. Hay una gran comisión que Dios dejó a su pueblo, y no lo podemos ignorar. No podemos escapar de esta gran comisión, porque esto es mundialmente, porque en todo el mundo la palabra está siendo predicada en muchos lugares. Y solamente para recordar, Marcos 16, versículo 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Sí, Los 11 mismos. 11 discípulos. Mientras ellos estaban a la mesa, y les reprochó su incredulidad Aleluya. y obstinación, porque no habían creído a los que habían visto resucitar. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Gloria al Señor. La comisión que habla aquí en Marcos 16, 14, 18, lo habla claro. Y vamos a enfrascarnos donde dice el 15. Y les dijo: Diego, Rosa, Junior, Karin, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Dice la palabra del Señor, para ti y para mí. Esa es la gran comisión que hizo Jesús antes de subir a los cielos. Él no dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. No dijo: ir al templo y sentarte y calienta la banca. No dijo en ningún momento el Señor. Dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. No dijo: ir al vecino y golpéalo porque él te dijo una mala palabra. Tampoco lo dijo el Señor: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y bautizando en su nombre, no bautizando en puñete, ni en bibliazo, ni agarrándose en insulto. Dijo: bautizándole en su nombre, y será salvo. Y el que no creyere será condenado. Pero la parte de la condenación ya lo tiene que ser de parte de Dios, no de nosotros. Eso no nos debe implicar en nosotros. Nosotros estamos hechos solamente para predicar, para enseñarlos, para adoctrinarlos, para llevarlos a la salvación, para alimentarlos, para adoctrinarlos, y así ustedes puedan crecer y también salir a otros lugares a predicar el evangelio. Amén. Tanto con el testimonio, tanto con la palabra que tienen en sus manos. Y también dejó algo muy importante antes de subir, y lo vamos a ver en Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 5, y ahí habla de la promesa del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Hechos, capítulo 1, está atrasito de Juan. Hechos, capítulo 1.
Si lo tiene, puede leerlo, por favor. Diego. Sí, capítulo 1 hasta el 5, versículo 5. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablaré acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas, que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Se cumplió o no se cumplió? La palabra de Dios se cumplió a través de la crucifixión. Se cumplió la resurrección. Y se cumplió la ascensión de Jesús. Se cumplió la promesa del Espíritu Santo, ahí donde se habla de los 120 Pentecostés, de los 100 personas que recibieron, sin contar con niños, estamos hablando de varones. 120 personas recibieron el Espíritu Santo. Entonces no estamos hablando de más. También estamos confirmando que la palabra también comenta que también hubo una gran mentira que creyeron muchos y cayeron en ese juego. O sea, por eso es que muchos dicen: ¿y tú crees en Jesús? No, si yo no lo veo. ¿Y tú lo conoces? No, yo no lo conozco, pero yo lo siento. Gloria al Señor. Por eso nos llaman a nosotros, que nosotros tenemos el Dios del invisible. Porque no tenemos nada en donde adorarlo, pero creemos que existe. ¿Por qué creemos que existe? Porque el Señor ha tratado con mucho en nuestras vidas. Conmigo lo ha hecho, con Francisco lo ha hecho. Esperemos que con Diego también lo haga, mucho más fuerte. Y pueda contar después una experiencia tremenda cuando se tiene esa sensación. ¿Cuántas veces hemos amado? Amén. Vio que también tiene una experiencia con el Señor. El niño, después cuando la mente, cuando lo practica la vida. A ver. Entonces, si vamos preguntando, entonces, todos tenemos experiencia. Entonces, sí sabemos que hay un Dios poderoso. El Dios que adoramos no es el Dios que adora el mundo. El Dios que adoramos no lo tiene, y lo digo así al 100%, la Iglesia Católica no adora al verdadero Dios. Y se lo digo al 100%. Porque si adorara al verdadero Dios, sabiendo tanto la Biblia, sabiendo todas las verdades de la Biblia, ellos siguen mintiendo al mundo entero. Por eso dice la palabra de Dios que es importante tener la promesa del Espíritu Santo. Pidan día y noche: Señor, necesito que tú me bautices como bautizaste a aquellos varones con tu Espíritu. Amén. Necesito ser rociada con tu Espíritu Santo. Necesito entender a esa persona. Necesito poder poner mi mano y a través de ese poder que se me otorga a través del Espíritu Santo pueda sanar al paralítico, pueda levantar al enfermo, pueda poner mi mano y el cáncer salir, el SIDA desaparecer, puede consumir lo que puede consumir y que la gloria sea para Él siempre. Todos los dones que el Señor te pueda dar de aquí en adelante es para usarlo para la obra de Dios, para edificación de la iglesia, para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En ningún motivo se puede gloriar al hombre. Por más que tú estás viendo que un hombre está realizando un milagro, no es él. Recuerda que es Dios, por su misericordia, que está usando a ese instrumento.
Aleluya. Muchos han egocentado por muchas personas de esa manera. Hemos visto por mucho en todos los lugares que estamos viendo por Facebook, por YouTube, muchas cosas que de verdad a mí me espantan, porque hay cosas que no son producto del Espíritu Santo y lo están tomando por fuego. Hay de aquellos que sigan con lo mismo y no se corrijan. No queremos estar en su mismo pellejo, porque al enfrentar al Dios poderoso es cosa complicada. Así es. En Hechos 6:11, estamos ya en los últimos versículos, si eso es lo que están interesados. Ya estamos en los últimos versículos. El 6 y 11 dice la palabra. ¿Cierto? 6:11. Entonces, aquí es cuando uno, aquí, a ver, en el 10, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron unos para que dijesen lo que había oído hablar, palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solividiaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremitiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y expusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Mis hermanos, Esteban era un hombre ungido y lleno del Espíritu Santo. Y lo único que él decía, hablaba, era de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo y de la ascensión y testificando que era el único a quien nosotros debíamos acercarnos. Amén, aleluya. Pero muchos se levantaron contra Esteban. Así es. Y contrataron, y así van a venir en aquellos tiempos, mis hermanos. Ustedes saldrán a hablar de Dios, saldrán a hablar de Jesús, pero habrán hombres amadores de sí mismos y dentro de las congregaciones, envidiosos, codiciosos, soberbios, altaneros, que irán contra ti y te pondrán falsos testigos que también te harán decir que tú eres blasfemo. Pero tú no debes dudar de tu fe. Así es. Mantente firme en lo que estás creyendo. Amén. Tú crees en Dios, en el Hijo de Dios, y tienes que mantenerte firme. Amén, así es. Por más que veas que el enemigo quiere destruirte, tú levanta tu mirada y dile a Dios, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Como Jesús mostró misericordia, nosotros también tenemos que mostrar misericordia. Aleluya, así es. No podemos odiar ni levantarnos exorbitadamente para poder responderlo, sino como Jesús, tranquilo. Y Esteban también fue ese varón. Le tiraron piedra a morir, pero él levantó su mirada y él se veía, y veía que el cielo se abría. Qué maravilla de verse él que se iba a ir allá, y no le importaba, porque él sabía que si por él moría venía mucho más. Mis hermanos, uno que se ha quitado en la tierra por causa de Cristo, le recordamos al enemigo que se levantarán miles más creyendo en Jesucristo. Amén. Él puede matar uno, pero puede renacer miles creyendo que Jesucristo Amén. es el Hijo de Dios. Así es. Él quiso tentarlo muchas veces a Jesús. Quiso que Jesús, mira, y tan patudo, porque no podría decirse, de presentarse a Jesucristo después que él ayunó y a presentarse sus tentaciones y decirle con la palabra, cosa tremenda, de tratando de que Jesús también tratara de desflaquear de su fe, de que negara también de su fe, pero no sabía y no recordaba, yo creo el diablo, no recordaba con quién estaba tratando. No era un simple hombre, era el Hijo de Dios, a quien él tenía que después rendir cuenta, a quien él tenía que doblar rodillas, no Dios,
ni Jesús a él. Este mundo le pertenece al enemigo. Y Cristo, por causa de amor, por causa de ver el amor de su Padre, lo envió. Y Jesús acató la palabra de ir y venir para salvarnos a nosotros. Amén, así es. No escatimémoslo al Señor por cualquiera. Tengámoslo en alto. Él, recuérdalo siempre, Él no murió por nada, por la nada. Él murió porque necesitaba que tú y yo viniéramos a través de Él para poder ser salvos. Aleluya. Gloria a Dios. Y las últimas palabras que quiero entregar en estos últimos tiempos, que fue la última que habló Pedro en primer discurso, después de haberse bautizado el Espíritu Santo, dejó dicho para estos últimos tiempos. Y está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17 al 21, y con esto yo quiero terminar. Y quiero que estén atentos todos los hermanos en general, mundialmente, y quiero que escuchen, porque la palabra de Dios dice para estos últimos tiempos. Dice capítulo 2, versículo 17 de Hechos, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestras jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales bajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos. Así que, mis hermanos, prepárense. Nosotros no estamos llamados, como les dije, para calentar asiento. No estamos llamados solamente para cantar en el altar. No estamos llamados solamente para predicar en el altar. Estamos llamados para salir a predicar el evangelio, para ir a rescatar las almas perdidas, como el alcohólico, como las prostitutas, como los drogadictos, todos aquellos que necesitan ser salvos. Gloria al Señor. Eso es lo que nos ha encomendado el Señor. Así que no tengamos, y se lo digo a todos en general, Facebook y en YouTube, que todos nos están viendo, y todos los hermanos de diferentes países. Les vuelvo a recargar. La gran comisión es ir y predicar el evangelio. Aleluya, así es. A toda criatura. Con amor, mis hermanos. No con golpe. Porque ya estamos viendo que están dejando mucho en vergüenza el evangelio. Tengamos cuidado. Que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios son amor igual que Dios. Y solo el fuego consumidor es Dios. Tú no, ni yo tampoco. El que condena es Dios. Nosotros no. Nosotros estamos llamados a la reconciliación. Así que, mis hermanos, oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, y santificado sea tu nombre. Santificado, Señor, seas tú por siempre y por los siglos de los siglos. Venga tu reino en este lugar y en vuestro corazón, Señor. En esta tarde yo he entendido, Señor, que yo no debo tener, Señor, como ignorancia sobre tu muerte, sobre tu resurrección, sobre tu ascensión a los cielos, Señor, la gran comisión que nos has dejado en esta tierra. Muchos están dentro de casa de oración, Señor, pero no saben para qué son llamados. Hay veces muchos veo, Señor, en tu casa de oración que vienen como religiosidad, Padre mío, todos los domingos, todos los jueves, Señor, pero no tienen conciencia de lo importante que son ellos para ti, Jesús amado. Padre mío, Señor, pido por aquellas almas, Padre,
Que usted los pueda despertar, Padre mío, espiritualmente. Pueda sacudir, Señor, sus almas, Padre Santo, y formar temor en sus corazones, Padre mío, Señor. Aquellos que están en sus hogares, Padre Santo, Señor. Padre mío, guardados, Padre, y no buscan un pastor, Señor, donde puedan ser asesorados, doctrinados, Señor. También pido por sus almas de ellos, Señor. Aleluya. Aquellos que se encuentran lejos, Señor, y no tienen dónde llegar a congregar. Levanta una obra cerca, Señor, Padre mío, porque tu venida está cerca, Padre, y no queremos que nadie se pierda. No me gustaría, Señor, ver a mi familia, a mis hijos, Señor, quedándose, Señor, en esta tierra. Imaginando lo que ha de pasar, Señor. Lo terrible que irá a ser en aquel día, Señor. Cuando tu iglesia y tu Espíritu Santo sea llevado a los cielos. Qué tristeza será ver, Señor, pastor y congregación enteros quedándose, Señor. A esos jóvenes que cantan, Señor, y no hay un cambio, Señor, en sus vidas y cantan por cantar, Padre Santo. Ten misericordia de sus almas, Señor. Ten misericordia del evangelista, Señor Jesús amado, que aún no ha aprendido a hablar con amor, Señor, hacia afuera, los necesitados. Ten misericordia, Señor Jesús amado, de los predicadores. Ten misericordia, Señor Jesús amado, de los maestros. De los maestros que enseñan y doctrinan en tu casa de oración. Oh Padre mío, Señor Jesús amado, clamo por aquellos, Señor, que son letrados, sabiendo lo bueno, hacen lo malo, Señor. Como aquí en tu palabra mostraba, Señor, que aquellos que sabían, Padre, eran los primeros que inducieron a tu crucifixión, Señor. Ellos fueron los primeros, Señor, que fueron a acusarte, Padre, que tú no eras el Hijo de Dios. Oh, Padre mío, pido piedad para aquellas almas que han perdido la dirección de tu Espíritu Santo. Y de aquellos que tienen dones, Señor, que tú les has dado. Es cosa terrible ver lo que está sucediendo. Cuánta infamia, Señor, se han levantado, Señor. Oh, bendito Dios, cuántos están siendo engañados, Padre, y tu pueblo ciego lo sigue, Padre. Eso me da tristeza. Si yo siendo terrenal, siento, Señor, triste mi corazón y mi alma. ¿Qué serás tú, Dios, viendo que el mundo, Señor, habla de labios que te conocen, habla de algo que es supremo, pero ni siquiera son capaces de acercarse a ti, Señor? Te tienen solamente, Señor, como conocido, pero nomás no te han palpado, Señor. Clamo por aquellas almas, Señor, que han perdido la dirección. Clamo por la familia, Señor, de cada uno de este lugar, Padre Santo, por mi vecino, por mi vecina. Clamo por la vida de los pastores en general, Señor, para que usted les siga ayudando a los que están, Señor, en el camino de la justicia. Y para los que se han desviado, Señor, retornarlos, Señor, a los pasos del sendero de la verdad. Padre mío, encomiendo, Señor, a cada uno de sus vidas. También oro, Señor, por los niños de todo el mundo, Señor. El enemigo se ha levantado por muchos lugares, Señor. Niños que aparecen muertos, Padre Santo, a los meses. Niños que son arrebatados de sus padres, de sus madres, Señor. De aquellos, Señor, que tienen dolor en su alma, Señor. Oh, mi Cristo, ten misericordia de aquellas almitas pequeñas, Señor, que no tienen la culpa, Padre, de poder ser lo que hace el hombre con ellos, Señor. Cosa terrible verlos, Señor. Oh, bendito Dios, ten misericordia.
Ten misericordia del hombre perverso. Oh Señor Jesús, haz que se arrepientan cada uno de ellos, Señor. Quizás uno de ellos pueda enderezar sus vidas, Señor, y dejar de ser el mal, Señor, a sus prójimos. Te damos la gloria y la alabanza.